Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos y todas los que ya están conectando. Recuerden poner bien su nombre y apellido para que los podamos identificar. Vamos a comenzar el taller en unos minutitos. Estamos esperando al relator. Si no saben cómo poner su apellido, donde están los dos monitos y el número 16 al lado de su nombre, ahí pueden modificarlo. Ya comenzamos en breve.
Hola, buenas tardes. Aún no comenzamos, por eso no hay audio en la sala, ¿ok? Estamos esperando que la relatora ingrese a la sala. Gracias por su puntualidad. Micrófono. ¿Aló? Ahí, ahora sí, jale. Chuta, disculpe.
Ya, súper. ¿Y ahora cómo te subo la Hola, PPT? Daniela. Hola. ¿Tenías problema de conexión? Ahí me está hablando, parece Javiera González. Sí, te estoy hablando Javiera del centro de Puente Alto. Hola, sí, disculpen a todos. Sí, efectivamente nunca me había tocado dar charlas con este método y sí tuve problemas de conexión. Ya, entonces ahora Ya, súper, no hay problema. te dejo entonces, sigo con Javiera. Muchas gracias, Sí, señorita. por Sí, mientras. ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Veo que hay hartas personas ya, Javiera. Ya, ahora explíqueme cómo le Sí, subo la compartir pantalla. sí, en compartir pantalla, tú la seleccionas, te va a quedar verde y tienes que tener la PPT abierta. Sí, ya tengo la PPT abierta. Sí, ahí Súper, Dani, pone compartir dale al pantalla. botón de compartir, que es como una pantallita. Ya, compartir Ahí está. y debería tener más cositas para... Se ve tu pestaña de GoToMeeting. Tienes que abrir la PPT ahora para que se vea. Ahí se ve. ¡Ay, se ve! Sí, si le pones modo pantalla completa para que se vea ahí más grandecito. Un cachito. Y ahora justo quiero achicarlo a ustedes. Ahí. Ahí le puse modo presentación. Súper, ahí se ve. Entonces vamos a dar ahí el inicio por mientras todo te termina de arreglar. No sé si quieres prender la cámara, pero se prende igual como el micrófono. Así que ahí, mientras ve los últimos detalles, vamos a dar ahí el inicio. Vamos a darle las buenas tardes a todos y todas los que ya están conectados. Contarles que esta capacitación del día de hoy la estamos realizando en conjunto el Centro de Negocios Puente Alto con el Centro de Negocios de la Florida. Así que hay clientes y emprendedores de ambos centros. Y está dictado por el Servicio de Impuestos Internos de la Florida, que amablemente y ya vienen varios meses apoyándonos con algunos talleres en el área de la formalización, ¿no? De la creación de empresas o todo lo que tenga que ver con la tramitación que los emprendedores debiesen hacer en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Contarles que si ustedes aún no son clientes de ninguno de nuestros centros, o sea, el Centro de Negocios de la Florida Puente Alto, pueden solicitar asesoría y acompañamiento a cualquiera de los dos centros. El Centro de la Florida atiende la Florida, la Granja Peñalolén y San José de Maipo. Y el Centro de Puente Alto abarca las comunas de Puente Alto, Pirque, Buin y Paine, ¿ya? Les voy a dejar ahí en el chat ambos teléfonos y correos por si ustedes se quieren comunicar con cualquiera de los dos centros y recibir este apoyo en cuanto a la asesoría y acompañamiento en sus emprendimientos, ¿ya? Como ya les contaba, este taller es en conjunto de ambos centros y lo va a dictar Daniela, que ustedes pueden ver ya ahí en pantallita. Y el taller que nos convoca el día de hoy son los nuevos regímenes tributarios, de acuerdo a la ley número 21.210. Es bueno que lo sepan porque estos regímenes han sufrido algunas modificaciones y cambios en estos últimos tiempos. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo ahí cuál es el que más le acomoda según su tipo de empresa y a las características que les vaya a contar Daniela hoy. Así que sin más lo voy a dejar con Daniela para que ella comience y yo les dejo cualquier información ahí en el chat para que después puedan tomar nota. Así que Dani, les dejo contigo para que comiences. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Pedregal. Trabajo en el Servicio de Impuestos Internos ubicada en la Unidad de la Florida, que está en Vicuña Maquena. ¿Ya? Bueno, hoy les voy a tocar el tema de los nuevos regímenes tributarios. Es un tema bien denso, así que les recomiendo a todos que tengan un papelito y un lápiz, ¿ya? Porque vamos a nombrar 3 regímenes tributarios, entonces para que ustedes vayan poniendo ahí las características de cada uno y vean cuál es el que más le acomode, ¿ya? Entonces, partimos. Lo primero aquí, voy a bajar un poquito el chat. Ya, entonces,
Esta charla tiene como objetivo dar a conocer a los contribuyentes los nuevos regímenes tributarios, como les venía diciendo Javiera, recaído en la Ley 21.210 sobre la modernización tributaria, con énfasis en sus principales características, la portabilidad desde los antiguos regímenes y así como cómo se forman y sus plazos para optar a los regímenes y cuáles son los requisitos que deben cumplir cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, esta tarde vamos a dar una breve introducción a los regímenes tributarios. Les voy a contar de qué se tratan los 3 regímenes que existen, cuáles fueron los cambios que hubieron y los avisos y algunas informaciones de ayuda que les pueden servir desde nuestra página web. Entonces, como introducción, todas las empresas que han informado de inicio de actividades ante el SI y que desarrollen actividades comerciales, industriales, mineras o otras establecidas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, están obligados a declarar y pagar un impuesto por las utilidades generadas anualmente. Este atributo se llama impuesto de primera categoría y en cuya determinación influye su régimen tributario, ¿ya? Entonces, esta es la declaración que nosotros hacemos todos los años en el mes de abril. Entonces, lo primero siempre, para diferenciar qué tipo de renta debemos declarar nosotros, es hacerse la siguiente pregunta. ¿Mis rentas son de capital o son de trabajo? ¿Qué quiere decir? Para yo realizar mi actividad, ¿prima mi capital o prima mi esfuerzo físico o mi esfuerzo intelectual? Entonces, así vamos a poder determinar qué tipo de renta debo yo declarar, ¿ya? Ahora nos vamos a referir a las rentas de capital, a todos esos contribuyentes, como decía anteriormente, que corresponden a actividades comerciales, industriales, y esos contribuyentes donde prima el capital declaran en base a primera categoría cuando hacen su declaración anual, ¿ya? Entonces, esa es la primera pregunta siempre cuando ustedes vayan a iniciar una actividad. Para saber qué tipo de impuesto debo pagar, es preguntarse, pues, ¿qué va a primar en mi actividad? ¿Mi capital o mi intelecto o mi esfuerzo físico? ¿Ya? Entonces, a partir de las modificaciones introducidas por la ley sobre modernización tributaria, existe solo un régimen tributario general para determinar y pagar los impuestos de primera categoría. Sin embargo, para ciertos contribuyentes, la ley ha establecido regímenes simplificados, a los cuales los contribuyentes podrán acogerse dependiendo del tamaño de la empresa o el modelo de negocio. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los regímenes tributarios? Es un conjunto de leyes, reglamentos, normas que regulan la tributación de la actividad económica, ¿ya? Según el tipo de contabilidad, los registros, la forma en que van a tributar los socios y cómo se va a determinar su impuesto. Entonces, ¿qué contribuyentes deben tener un régimen tributario? Como ya les decía cuando hicimos esa diferencia de qué va a primar en mi actividad, si el capital o el esfuerzo físico o intelectual. Entonces, como decíamos, todas las actividades que prima su capital, como son las actividades comerciales, cuando existe alguna venta, deben llevar un régimen tributario, ¿ya? Entonces, todos los contribuyentes que primen su capital van a tributar en primera categoría. También existen algunas exenciones para los contribuyentes de segunda categoría, como lo son estas sociedades de profesionales. Por ejemplo, un grupo de dentistas se reúne y hace una sociedad de profesionales, ellos también tienen la opción de acogerse a las normas o tributar bajo las normas de primera categoría, ¿ya? Pero son casos súper excepcionales. Entonces, acá tenemos los 3 regímenes que debemos tomar apunte para saber a cuál nos corresponde, ¿ya? Entonces, tenemos el régimen ProPyme general, tenemos el ProPyme transparente y el régimen semi-integrado, ¿ya? Estos son los 3 regímenes que se crearon. Además de esos regímenes, también existen otros que han existido desde hace muchos años y que no sufrieron ninguna modificación, como son las rentas presuntas, los contribuyentes que no están afectados al impuesto de primera categoría y los contribuyentes que no llevan contabilidad. Para ellos no hubo modificación, ellos se mantuvieron igual. Entonces, esta modificación se hizo
al 31 de diciembre de 2019. Entonces, al 31 de diciembre de 2019, nosotros teníamos un régimen de renta atribuida que se llamaba 14A, teníamos un parcialmente integrado que se llamaba 14B y teníamos una tributación simplificada que se llamaba 14TER. ¿Ya? Y a partir del 2020, estos regímenes cambiaron y nos quedamos con el régimen general, el régimen ProPyme y el voy a correr para arriba un poquito. Aló, disculpe. Buenas tardes, soy Claudia. Hola. Montebenito. Usted va a decirnos, por ejemplo, la tributación simplificada del régimen 14. Usted nos va a definir lo Sí, que pues. significa. Sí, pues, Ah, hice ya. una breve introducción Ya. para contarle por cuáles son los regímenes, quiénes deben acogerse, y después les voy a ir explicando. Por eso les decía que tomen apunte, porque existen 3 regímenes, para que ustedes vayan viendo las características de cada uno y después para que puedan elegir el que más les conviene, ¿ya? Sí, pues vamos a decir las características de cada uno. Entonces, como iba diciendo, hasta el 31 de diciembre de 2019 teníamos estos 3 regímenes, 14A, 14B y el... Espérame un cachito. Y la tributación simplificada. A contar de enero de 2020, quedamos con estos 3, que sería el semi-integrado, el ProPyme y el régimen ProPyme transparente. ¿Ya? Entonces, ahora yo les voy a explicar un poquito de qué se trata cada uno. Bueno, acá en esta PPT yo creo que la vamos a pasar, porque aquí habla de los antiguos regímenes, del 14A, del 14B y del ProPyme transparente, ¿ya? A lo mejor nos vamos a ir directo a los que existen actualmente, ¿ya? Para que no confundirlo. Entonces, tenemos el régimen semi-integrado, que se llama 14A, tenemos el ProPyme, que es el régimen como general, y tenemos el ProPyme transparente, que vendría siendo como el régimen más simplificado, ¿ya? El 14A es un régimen de tributación en base a contabilidad completa, ¿ya? Y ellos tienen una tasa de impuesto del 27%, ¿ya? Y van a tributar sobre los retiros que efectúen los socios, ¿ya? El 14 número D está enfocado en micro y pequeños contribuyentes, ¿ya? Y ellos tienen una tasa de impuesto del 25%. Y también van a tener un crédito asociado para de ese impuesto de primera categoría para los socios. A ver cómo explicárselo para hacérselo más... Ya, en el 14A, como dice, semi-integrado, cuando uno paga un impuesto como empresa, después uno tiene derecho a ocupar ese crédito. Lo mismo que ustedes hacen cuando declaran su IVA. Ustedes tienen derecho al crédito de esa factura, ¿cierto? En el semi-integrado, ustedes van a pagar una tasa del 27%, pero después cuando el socio haga su declaración anual, no va a tener derecho a todo ese crédito que pagó la empresa, ¿ya? Sino que parcialmente. En cambio, en el ProPyme tienen derecho al 100% de ese impuesto que pagó la empresa. Esa es como la diferencia, ¿ya? Y el ProPyme transparente es un régimen que está enfocado en los pequeños contribuyentes, medianos también, que tengan sus socios sean personas naturales, y ellos, lo bueno de este régimen es que van a llevar una contabilidad como simplificada, ¿ya? Este es como el más sencillito de los 3. Entonces, para retomar en resumen, entonces, el 14A y el 14D, el semi-integrado y el ProPyme son bien parecidos, pero la diferencia va a ser que en el 14A tienen que pagar 27% de impuestos y en el 14D el ProPyme van a tener que pagar un 25%. Y en el 14A no van a poder optar a todo ese crédito del impuesto que pagó la empresa, sino que a un porcentaje. Y en el otro sí van a poder optar al 100% del impuesto que pagó su empresa, ¿ya? Esa es como pero lo vamos a profundizar más adelante, ¿ya?
Bueno, también existen otros regímenes, que es, por ejemplo, la renta presunta. ¿Ya? Entonces, como para explicarle la renta presunta, están en el área agrícola, en el área de transporte y en el área de minería. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan, los taxistas o los colectiveros, ellos no emiten ningún documento, ¿ya? Y ellos declaran en base a su bien, en base al avalúo fiscal de su vehículo. Lo mismo para los agrícolas, ellos declaran en base al avalúo fiscal de su predio agrícola, y la minería igual, ¿ya? Esa es una renta presunta, porque ellos, bueno, lo otro, ellos ejerzan o no ejerzan su actividad, la ley presume un ingreso en base al avalúo fiscal de su bien, ¿ya? Ese es un tipo de régimen, ¿ya? Ya, entonces ahora nos vamos a ir derecho a explicar bien de qué se trata cada uno de los tres regímenes que les expliqué recién. El semi-integrado, el ProPyme y el ProPyme transparente, para que veamos todos los requisitos, las ventajas, las desventajas, para que puedan elegir el régimen que más les acomode. Ya, entonces vamos a partir con el semi-integrado, con el que tenía la tasa de impuesto más alta, ¿ya? Y como les decía, la diferencia de este con el otro régimen es que no van a poder optar cuando ustedes paguen como persona natural al 100% de ese crédito, ¿ya? Solo a un porcentaje de este. No existen requisitos para acogerse a este régimen. Todos los contribuyentes se pueden acoger a este régimen, ¿ya? Y todos los contribuyentes que no cumplan los requisitos para los otros regímenes van a caer en este, ¿ya? Estos contribuyentes están obligados a llevar todos los registros contables, ¿ya? Y además deberán comunicar al servicio anualmente la información detallada en el número 8 de la letra A del artículo 14. ¿Ya? Deberán informar, ellos informan mediante una declaración jurada todos sus ingresos. Ya. Después nos vamos al ProPyme, que es el parecido al que estábamos contando recién, pero el que pagaba un poquito menos. Este ProPyme tiene varias características. Este régimen está enfocado, como decía, en los micro, pequeños y medianos contribuyentes que determinen su resultado tributario como norma general en base a ingresos y gastos, ¿ya? También pueden llevar contabilidad completa o pueden optar a una contabilidad simplificada. Ahí ya tenemos la primera diferencia. Entonces, el semi-integrado, el que pagaba el 27% de impuestos, ellos tienen que llevar solamente contabilidad completa. Este otro, que es el ProPyme, pagan un 25%, tienen opción de tienen que llevar contabilidad completa, pero también se les permite llevar una contabilidad simplificada. ¿A qué se refiere simplificada? Como vemos en la pantalla, ingresos percibidos menos gastos igual la base de impuestos. Así de sencillo, ¿ya? Pregunta. Dígame. Buenas tardes. Dígame. Yo tengo dos preguntas que no quiero que se me vayan. Y dígale, ¿no? ¿De qué se trata con la contabilidad simplificada y el IVA simplificado? Me interesa mucho saber eso. Ah, ya. Son dos cosas súper distintas, ¿ya? Se le quedó el micrófono abierto. Ya. Ahora sí, ya. Entonces, el IVA simplificado o tributación simplificada de IVA. Ahora sí, ya. El IVA simplificado o la tributación simplificada de IVA es para los contribuyentes que por su tamaño de empresa o por su actividad o por la naturaleza que realizan su actividad no pueden emitir boleta, ¿ya? Como lo vemos, por ejemplo, en el carrito de la feria que vende pescado. No podría tener boleta ahí porque antiguamente eran de papel, se mojaban,
Actualmente, por un tema de que tienen todas las manos sucias, no podrían estar haciendo una boleta con el celular. Entonces, a ellos el servicio les da una tributación simplificada de IVA, donde se les indica un porcentaje fijo donde ellos pagan trimestralmente. Esa es la tributación simplificada de ellos. Entonces, para contribuyentes, por ejemplo, para la señora que vende en el carrito de sopaipilla en la esquina, para el feriante, para el carrito que vende marisco y pescado, por el tipo de rubro, como no pueden estar emitiendo las boletas, el servicio les hace un cálculo, usted tiene que pagar, no sé, 0,6 UF trimestralmente. ¿Ya? Esa es la tributación simplificada de IVA. La tributación simplificada de renta es para determinar todos sus ingresos anuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta PPT un ejemplo de tributación simplificada de renta. Entonces, aquí ustedes van a sumar todos los ingresos percibidos durante enero a diciembre, menos todos los gastos de enero a diciembre, y eso raya para la suma, nos va a determinar nuestra base imponible. Y en base a esa base imponible, usted va a pagar el 25% de impuesto. Esa es la diferencia entre el IVA y la renta. Son cosas distintas. ¿Ya? Viviana, ¿le quedó claro? Y la contabilidad simplificada. La contabilidad simplificada. Esa es la contabilidad simplificada, donde llevan un libro caja o libro de ingreso y egreso, donde llevan todos sus ingresos percibidos de enero a diciembre, menos todos sus gastos efectuados de enero a diciembre, y ahí nos da la base imponible para hacer su declaración anual, que es la declaración que hacen en abril. Esa es la contabilidad simplificada. Ya, otra pregunta. ¿Sí? Disculpe que la tarde en pregunta. Claro. Si yo ya estoy formalizada, ¿cuánto tiempo tengo yo, por ejemplo, si me arrepintiera de aquí al 12 de noviembre como para cambiarme de régimen? ¿Tengo tiempo para eso? Tiene tiempo, Claudia, pero esa respuesta viene más adelante. Ah, ya. Así que la vamos a dejar clarita, y si tiene cualquier duda cuando yo la pase, me avisa nomás y la volvemos a repasar. Ya, gracias. Ya pues, entonces, continuemos. Acuérdense que estábamos con el régimen, estábamos con el ProPyme, con el que paga el 25% y tienen que llevar contabilidad completa, pero también tienen la opción de llevar una contabilidad simplificada de ingreso menos gasto igual a su base imponible para determinar su impuesto anual. ¿Ya? Ahí, como ya les habíamos dicho, la característica de ellos es que van a pagar un 25% de impuesto, y sus dueños de esta empresa o persona natural, a veces se da el mismo caso, que es una persona natural que va a tributar en base a primera categoría, y también se le llaman empresarios individuales, van a declarar en base a sus retiros efectivos, y se les va a imputar el total del crédito. O sea, si ellos pagaron 25% de impuestos, van a tener derecho a ocupar ese 25% de impuestos cuando tengan que calcular su impuesto personal. ¿Ya? Obligaciones. Ya, las obligaciones deben llevar los registros establecidos en la letra D y C del número 2, letra A del artículo 14. ¿Ya? Estos registros, espérenme, voy a cambiar de hojita. Ya, entonces, como decía, están obligados a llevar los registros establecidos en la letra A, B, C y D, y número 2 de la letra A del artículo 14. Eso se ve como un trabalengua enredado, que se encuentran liberados de llevar estos registros, en medida que no generen o perciban rentas exentas de los impuestos finales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si están exentos de impuestos finales, eso quiere, ¿cómo explicárselo para que lo puedan entender?
todas las personas debemos pagar impuestos en base a nuestros ingresos percibidos, ya sean sueldos, inversiones, ¿ya? Entonces, y existe una exención. Desde cierto monto para arriba, que son 16 millones de infracción, todos debemos empezar a pagar impuestos, ¿ya? Entonces aquí la ley nos dice que si los ingresos que percibimos de nuestras empresas o de nuestro mismo RUT están exentos, están liberados de llevar, de declarar esos registros que aparecen en ese artículo de la letra, de la ley, perdón, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos otros requisitos copulativos, pero aquí son requisitos como para los gigantes. También podrán seguir estando acogidos a este régimen los contribuyentes cuando inicien actividades que no superen un capital de 85.000 UF. 85.000 UF son 2.500 millones de infracción. Así que, o que en su promedio de sus últimos 3 ejercicios no superen los 75.000 UF. Eso serían como 2.200 millones más o menos. ¿Ya? Entonces, por ingreso no nos vamos a pasar, yo creo, ¿ya? Además, si ustedes tienen, por ejemplo, más de una sociedad a la vez, cuando nosotros sumamos los ingresos anuales, estos ingresos anuales no deben superar los montos que había dicho yo anteriormente, ¿ya? Entonces, como requisito copulativo, tienen que tener un capital inferior a 2.500 millones y sus ingresos en promedio de sus últimos 3 ejercicios no puede superar los 2.500 millones. Y si tienen sociedades relacionadas, todas juntitas en total no pueden superar los 75.000. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en esta diapositiva donde dice que dice sociedad A tuvo 20 UF de ingresos anuales, sociedad B tuvo 20 ingresos de UF anuales, sociedad C tuvo 10.000 UF y la sociedad D tuvo 40. Entonces, si sumamos 20 más 20, 40 más 10, 50, 60, 70, 80. Nos pasamos, ¿ya? Porque si tenemos sociedades relacionadas, no nos podemos pasar en el 75% de UFs anuales. A eso se refiere esto, ¿ya? No le vamos a dar más vuelta porque yo creo que ustedes son todas personas naturales, ahí después me van contando. Entonces, como les explicaba, el total de sus ingresos no debe superar ese monto. Entonces, continuamos. Y aquí a los beneficios. Entonces, para tenerlo bien clarito, ¿cuáles son los beneficios del régimen ProPyme? Entonces, declaran renta con contabilidad completa, pero también tienen la opción de llevar contabilidad simplificada. Eso quiere decir, ¿cuál es la contabilidad completa? Los balances, determinación de renta líquida, registros empresariales, pero también con este régimen tienen la opción de acogerse a una contabilidad simplificada, que eso sería un simple libro caja donde llevan todos los ingresos, todos los gastos, y ahí raya para la suma, determinan la base imponible para determinar su impuesto. ¿Ya? Entonces, el otro beneficio es la tasa de impuestos. ¿Ya? La tasa de impuestos de un 25%, inferior a la otra que era el semi-integrado. ¿Ya? Y para los años comerciales 2020, 2021 y 2022, por el tema de la pandemia, quedó en 10%. ¿Ya? En contra del impuesto de primera categoría, se aplicarán todos los créditos de la ley del impuesto a la renta y otras leyes. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen crédito por constructora, puede ser, ustedes tienen derecho a ocupar, con esos créditos poder pagar parte de su impuesto. Entonces, sus existencias o insumos, al término cuando ustedes suman todos los ingresos y los gastos, si le quedaron más compras que ventas, ese saldo negativo, ustedes lo pueden pasar como un gasto para el próximo año. Entonces, por ejemplo, si este año compré más que vendí, entonces me quedó un stock de mercadería, entonces quedé en contra, eso me sirve para el próximo año, yo comienzo con ese monto en contra cuando empieza a determinar mi próximo año.
determinan un capital propio simplificado y están liberados de aplicar corrección monetaria. Entonces, las empresas grandes que llevan contabilidad completa, ellos tienen que determinar capital, corrección monetaria, esas cosas. Ustedes, si se acogen a este régimen que es el ProPyme, van a pagar una tasa de impuesto menor y tienen la opción de acogerse a una tributación simplificada y no llevar todos esos tipos de libros. También, no sé si quizás han escuchado hablar de la depreciación cuando compran activos fijos. Ya, con este régimen ustedes podrán depreciar el bien en una pura cuota. Entonces todo se va a ir como a gastos para un puro ejercicio. En cambio, las empresas que tienen contabilidad completa tienen que hacer una tablita con la vida útil de su bien y ahí lo van depreciando mes a mes. No pueden llevar toda esa compra a gastos de una sola vez. Ellos van de a poquitito, van depreciando el bien y van llevando ese monto a gasto. En cambio, si ustedes se acogen a este régimen, ustedes, si compraron un activo fijo, una maquinaria, no sé, una máquina de coser, al tiro se va toda a la columna de gastos del año. Se establecen normas especiales respecto a los ingresos y gastos, lo que les estaba contando, y se establecen normas especiales también para determinar los ppm, debido a la rebaja transitoria del impuesto. Ya, esa rebaja que yo les decía que para del 2020, 21 y 20 van a pagar un 10%, entonces se les redujo a la mitad los ppm. Parece que a alguien se le conectó, parece, o tendrá alguna consulta. ¿No? Ya. Ya, entonces ya pasamos dos regímenes, ¿ya? Antes de pasarnos al tercero, pasamos el semi-integrado, el que pagaba 27% de impuestos, pasamos el ProPyme, que paga un 25%, el semi-integrado lleva contabilidad completa y pueden ocupar un porcentaje del impuesto que pagaron. El ProPyme paga un 25% y pueden ocupar todo el régimen y además pueden optar a llevar contabilidad completa o llevar una contabilidad simplificada, ¿ya? Pero tiene un requisito que no se pueden pasar de la 80, no pueden tener un capital superior a 85.000 UF o si sacan el promedio de sus 3 últimos ejercicios anuales, no pueden superar las 75.000 UF. Igual el requisito no es un tope muy grande, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos al tercer régimen, que es el ProPyme transparente. Este régimen está enfocado en los pequeños contribuyentes, cuyos propietarios son contribuyentes de impuesto final, o sea, son personas naturales, ¿ya? En este caso, las empresas quedarán liberadas de pagar impuestos de primera categoría, ¿ya? Entonces, ellos se van directamente a pagar sus impuestos finales. Ellos determinan sus ingresos en base a ingresos percibidos y gastos pagados. ¿Ya? Ellos llevan contabilidad simplificada al tiro nomás. Y sus dueños tributan en base a sus impuestos finales. Para la tributación de los propietarios se debe seguir la siguiente regla. Las empresas con un único dueño van a tributar el 100% de los ingresos que percibe su empresa. Y para los que tienen más de un dueño, va a depender del porcentaje de capital o de cómo los socios hayan acordado la distribución. Requisitos. Deben cumplir todas las condiciones del ProPyme, del anterior, del que tenía los 85.000 UF de capital. Y los propietarios de este régimen deben ser contribuyentes de impuesto final. Deben llevar un libro de caja, que es el libro de ingresos y egresos, y realizar un control de sus ingresos y egresos de compra y venta. Entonces, vamos a volver a repetir, los beneficios de este régimen ProPyme transparente están liberados de impuestos de primera categoría. Entonces, ellos se van directamente a pagar los impuestos personales. El servicio, como este régimen es facilito, les tiene una propuesta.
en base a la información que ustedes hacen mes a mes en sus registros de compra y venta, ya las tiene una propuesta de declaración de renta. Entonces determina su base de impuesto anual según ingresos percibidos y gastos pagados. Están liberados también de llevar corrección monetaria o practicar otro tipo de inventarios. También no llevan depreciación. Su existencia, sus insumos, si le quedaron al final del año, se reconocen como un gasto para el próximo año y también tienen una tasa fija de PP. Entonces, beneficios. También determinan un capital propio simplificado. Esto les sirve a ustedes cuando vayan al capital propio, se los preguntan cada año cuando van a pagar su patente. Entonces, también llevan un capital propio simplificado. Y en contra de los impuestos finales, cuando ustedes tengan que pagar sus impuestos por este régimen, tienen todos los derechos de los créditos que están incluidos en el artículo 33 bis. Y esos son los créditos cuando compran un activo fijo, ¿ya? Y están liberadas de mantener los registros de renta empresariales, ¿ya? Porque llevan solamente un libro de caja, nada más. ¿Ya? Y ahora nos vamos a la consulta que hicieron en Denantis. Cambio de régimen. ¿Cómo me cambio? ¿Ya? El servicio, cuando hizo la modificación del 2019 al 2020, a muchos contribuyentes que no se cambiaron solitos, el sistema los cambió. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a los que tributaban en base a renta atribuida o a parcialmente integrado, los cambió solito a régimen ProPyme, ¿ya? Al segundo régimen que conversamos, al que paga el 25%. Después, a los que tenían régimen de renta atribuida y parcialmente integrado, ¿ya? A ese los tiró al primer régimen, al que pagan el 27%, ¿ya? Y a los que tenían el régimen 14 ter, los tiró al ProPyme general, si es que tenían socios persona jurídica, y si tenían solo socios persona natural, los tiró al ProPyme transparente, al último que pasa. Bueno, aquí esta PPT habla de la clasificación de los contribuyentes que no pertenecen al artículo 14, que es el impuesto que nosotros pagamos en el mes que ustedes pagan en el mes de abril. En realidad, estos contribuyentes son contribuyentes que la misma ley dejó exentos del impuesto, que son, como por ejemplo, fundaciones, entidades religiosas, organismos del Estado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a pasar para que no se confundan. Características de los contribuyentes que no están en el 14A son fundaciones, corporaciones, empresas del Estado. Y ahora vamos al cambio voluntario. Entonces, si ustedes cumplen los requisitos del régimen ProPyme y del ProPyme transparente, ni un problema, se pueden cambiar todos los años si quieren, ¿ya? Pero las empresas que se retiran del ProPyme transparente van a poder volver a en 5 años más. Entonces, si yo soy semi-integrado, o sea, pago el 27% de impuestos, no, soy ProPyme transparente, tengo contabilidad simplificada del libro de ingresos y egresos, y me voy al semi-integrado, voy a tener que esperar 5 años para volver al ProPyme transparente, que es el último. Es como el único requisito, pero
Entre los otros regímenes se pueden entre el primero y el segundo se pueden cambiar sin sin tener que algún requisito para volver. Pero en el último, si usted se fue, tiene que esperar 5 años para volver a este. ¿Ya? Pero todos los años usted se puede cambiar, ¿ya? Y ahora los plazos. Cuando recién se modificó la norma, todos los contribuyentes siempre tienen plazo hasta el 30 de abril, desde el 1 de enero al 30 de abril, cuando hacen su declaración, cuando hacen sus balances, ven si se mantienen en el mismo régimen o si dejaron de cumplir los requisitos, si se pasaron de los ingresos, tienen hasta el 30 de abril para cambiarse, ¿ya? Y cuando existió el cambio de la norma, el servicio les dio la oportunidad hasta el 31 de septiembre para cambiarse, se lo extendió, ¿ya? Porque ahí hubo mucho desorden, como estábamos recién con los regímenes, entonces se les extendió el plazo hasta el 31 de septiembre finalmente para que se cambiaran de régimen. ¿Sí? Señorita, una pregunta. Mire, lo que pasa, mire, le cuento, yo estoy recién formalizada porque me gané un Formalízate. Ya, súper. Para mí es súper, ha sido bien... Difícil, difícil. Muy difícil. Yo ya estoy formalizada, me van a ayudar el asesor de Cercotec, el 5 a hacer la primera declaración, ya he comprado cuatro... ¿Cuándo se inició? Al tiro le digo, 4 facturas, mis insumos con factura, pero he tenido 2 ventas. ¿Por qué? Porque yo le cuento, por eso era tan preguntona. No, está bien, pues. Yo funciono con ferias artesanales. Yo no vendo así como toda la gente. Yo, por ejemplo, vivo acá en Buin y tengo feria una vez al mes. Perfecto. Ferias que exponen los productos. Entonces, y de repente en todo el mes después no vendo nada porque funcionamos así. Ya. Entonces yo al joven que me ayudó a hacer todo le dije que yo quería todo simplificado. IVA simplificado, contabilidad simplificada, porque me era difícil, no era que yo no quería pagar los IVA. Le dije, yo no tengo problema en pagar los IVA, pero para mí como es complicado, y bueno, él me va a... El IVA simplificado no puede, porque por su naturaleza, lo primero que le va a preguntar el director del Servicio de Impuesto Interno, ¿por qué usted no puede dar la boleta? Y en realidad no es que no pueda dar la boleta, ¿ya? Entonces ahí ya no... Es complicado, yo le voy a decir por qué, porque la feria donde yo trabajo es como trabajar una feria de estas ferias libres, donde un joven va a querer un alfajor, otro va a querer una mermelada. Es muy complicado dar boleta así como yo trabajo, porque la gente quiere algo y se quiere ir al tiro. Es como la inmediatez. Es como una feria artesanal así, tipo que la gente va, alguna quiere comprar y se quiere ir al tiro. Ya, le cuento, la boleta de venta y servicio es súper rápida. Si usted baja la aplicación en su celular, es como una calculadora. Y usted pone el monto y la envía. Bueno, si su cliente tiene más tiempo, usted se la puede mandar por WhatsApp o se la manda por correo. Pero su obligación es emitirla. Y es como igual que una calculadora. Entonces usted tiene en su celular la aplicación y le pone 5.000 pesos. 5.000 pesos, enviar y listo. Y si no le interesa a él, la manda igual. No se la manda Napo. Usted cumple con hacer sus boletas. Ya. Sí, no se vaya a poner, porque en la boleta, lo bueno que tiene para algunos contribuyentes, por ejemplo, tiene más espacio que una de estas boletas antiguas del 5x1. Entonces usted, por ejemplo, no sé si vende un calzado, puede poner zapato, taco alto, primavera, verano, número 37, le deja para escribir todo eso, pero también le da la opción de escribir solo el monto y enviarla. Claro, yo no vendo nada de calzado, nada. No, yo lo único que... Pero era el ejemplo, porque en la aplicación de boleta, cuando le toqué verla, tiene la opción de, por ejemplo, escribir los datos de su cliente. Eso es lo que yo quería explicarle. El detalle
Pero si usted no lo quiere escribir, no es necesario. No, es que eso es lo que yo quería explicarle, no es que yo no lo quiera dar, yo sé que va a haber mucha gente que se me va a escapar porque es un andar de gente que anda y quiero un alfajor, quiero dos, y llegan y se van rápido. No, pero es rapidito. Usted tiene su celular con esa calculadora. Usted está dando el vuelto y le escribe 3000, enviar y dar vuelto. Ya, ya. 5000, enviar, el vuelto. No, no es que yo cuando le digo enviar, es que se lo mande por WhatsApp, se lo mande por correo. No es necesario. No es necesario. Dependiendo de la naturaleza, estas boletas están creadas, por ejemplo, como le decía, para una persona que quizás vende calzado o que presta otro servicio, entonces donde le da la opción de escribir, si es que usted quiere, puede escribir los datos del cliente, las características del producto, pero como este es un producto que se vende rápido, usted está dando el vuelto, le pone 1000 pesos, enviar en la calculadora, y eso no es necesario que le ponga todos los datos del producto. ¿Ya? Porque una pregunta, por eso era mi pregunta. ¿Yo me puedo cambiar? Porque yo todavía no he hecho nada. O sea, no he hecho, pero ¿cuándo se inició? El 12 de octubre se creó. 12 de octubre se creó. Entonces usted tiene todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre para escoger su régimen tributario. Ya. ¿Ya? Ya, si es que el sistema lo definió con algún régimen predeterminado según su ingreso, usted tiene los 2 meses que uno tiene para dar aviso de inicio de actividad, usted tiene los 2 meses para escoger un régimen tributario. ¿Ya? Claro, yo quiero pagar mi impuesto, pero quiero algo que a mí que no me complique porque me cuesta. Que no le complique. Mire, la última opción que yo le di, que era el ProPyme transparente, ¿ya? Ese, usted solamente lleva un libro de caja donde suma todas sus compras y todas sus ventas. Y eso es todo. Ese es el más simplificado que hay. Y además, como les contaba en la PPT anterior, el servicio, como tiene la información tanto de sus compras como de sus ventas que vienen de sus libros de compra y venta, el servicio hasta les tiene una propuesta de declaración. Ese vendría siendo como el régimen más simplificado de todo. Ya. Ya, pues, entonces, como veníamos hablando. Gracias. Pues, cualquier cosa nos conversa nomás Claudia, porque así ayuda a las demás personas que también pueden tener las mismas dudas. ¿Ya? Entonces tenemos clarito que nosotros nos podemos cambiar todos los años de régimen tributario, ¿ya? Tenemos desde el 1 al 30 de abril para cambiar. ¿Ya? El año pasado, por un tema excepcional, como estábamos recién con el cambio de los regímenes tributarios, se extendió el plazo hasta el mes de septiembre. Pero pasados esos plazos, ya nada que hacer. Ya no nos podemos cambiar, tenemos que esperar un año más si es que nos queremos cambiar de régimen. Entonces ahí, lo mismo que le estaba diciendo yo. Plazo para cambiarse, 30 de abril de cada año. ¿Ya? Si se pasó, no podemos hacer nada porque el sistema, este cambio uno lo hace a través de la misma página web y ya después se deshabilita la aplicación y no lo podemos ingresar. Entonces, forma de efectuar el cambio, ¿ya? Quizás muchos de ustedes conocen nuestra página web, entonces se van directo a esa pestañita que dice Servicio Online y hay una opción que dice Petición Administrativa. Y cuando ingresan a la petición administrativa hay una opción que dice Regímenes Tributarios. Y ahí después les va a aparecer esta pantalla, donde va a estar el ProPyme general, el ProPyme transparente, la renta presunta, los contribuyentes no sujetos a al artículo 14, que sabemos que son las organizaciones del Estado, fundaciones, instituciones religiosas, todo eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta pestañita de prueba, como aquí dice acá arribita, señor contribuyente prueba, después él dice que está acogido al semi-integrado. ¿Cuál era el semi-integrado? El que pagaba 27% y no tenía derecho a ocupar el total del crédito del impuesto a pagar. Entonces él no quiere estar en ese régimen y se quiere cambiar. Entonces el sistema al tiro le dice que él se puede cambiar al ProPyme general, al que paga el 25%. ¿Ya? Cuando ustedes ven acá la pestañita que dice ProPyme general, sale inscríbete. Y si se van a la siguiente, a la ProPyme transparente,
a la que lleva libro de ingreso y egreso y nada más, no le tiene habilitada el botón, le dice que no se puede inscribir. Y ahí si él pincha le va a decir por qué no se puede inscribir. ¿Ya? Lo más seguro que en este caso no se puede inscribir porque sus socios no son personas naturales. ¿Ya? Y renta presunta, ¿se acuerdan de las rentas presuntas? Las rentas presuntas son los taxistas, las personas que tienen prédio agrícola o que exploten pertenencias mineras. Ellos son los rentas presuntas. Entonces, por eso tampoco tiene habilitado ese botoncito. Una consulta. Dígame, Paula, sí, cuénteme. Hola, buenas tardes. Si yo quiero formalizar una IRL, pero me dicen que un rubro, ¿qué significa eso de un solo rubro que puedo hacer con una IRL? ¿No puedo trabajar textil y vidrería a la vez? Hacer, por ejemplo, bolsas textiles y pulseras de piedra con plata. Ah, ya. ¿Usted está haciendo la escritura a través de tu empresa en un día? ¿O lo está haciendo directamente en una notaría? La empresa en un día. Me ¿Tu empresa? gustaría, claro, Y- es que no, lo que pasa es que yo la hice por el medio de textil, pero yo ya tendría que modificar si quiero trabajar con piedras a la vez o tendría que cambiar de régimen. Sí, lo que pasa es que cuando uno hace la escritura en tu empresa en un día, bueno, para explicarle a todo, las IRL, la gracia que tiene una IRL es bien parecida a una sociedad limitada, pero la gracia que tiene es que es un solo socio. Entonces, dentro de las características de la IRL, la razón social debe indicar la actividad económica y el nombre completo de la persona y la palabra IRL. ¿Ya? Entonces, por eso a veces los abogados, los contadores nos confunden un poquito, nos dicen que podemos hacer solamente un puro rubro. ¿Ya? Pero no es así. Puede tener más de una actividad económica. ¿Ya? Por ejemplo, Paula, ¿cómo se llama su empresa? Yo le puse Bohemian Freak. Ese es el Bohemia. nombre fantasía. Pero la razón social, Accesorios, accesorios en telas y pedrería. pero le puso como nombre. No, esa es la razón social es la mía, pues Paula Astudillo Contreras, Paula Georgina Astudillo Contreras, EIRL. No le puso la actividad. Ya hice. No, y la actividad de accesorios es accesorios en Tipo, telas y pedrería. A ver, espérense un poco, es que lo tengo en el documento. sí, porque eso les explicaba. La gracia de las IRL, bueno, o una de las características, no gracias, una de las características de las IRL es que su razón social, su nombre, debe indicar su actividad, su nombre completo y la palabra IRL. Por ejemplo, transporte de carga, Daniela Pedregal, EIRL. ¿Ya? Pero dentro del objeto de su empresa, donde Sí, la tengo. ya, Perdón. ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue. Manufactura de accesorios, ¿Ya? Paula Astudillo Contreras, Paula Georgina Astudillo Contreras. ¿Ve? Eso es lo que yo le decía, que una de las características de la IRL es que tienen que decir la actividad económica, su nombre completo y la palabra IRL. Pero eso no quiere decir que solamente puedan hacer esa actividad. Ustedes dentro de cuando hacen la escritura a través de tu empresa en un día, si es que quieren hacerlo a través de esa plataforma, llenan como un formulario donde van identificando los puntos de su empresa. Por ejemplo, la razón social, el socio, la actividad económica, y cuando lleguen a su actividad económica, usted ahí puede ponerle los accesorios o la venta de aviones, la actividad que usted desea hacer. Entonces, lo que usted va a tener que hacer, Paula, es revisar su escritura y en el punto donde dice el objeto de su empresa, verificar si puede hacer la otra materia que usted me estaba preguntando. Y si es que estuviera, la puede ampliar directamente en nuestra página web y hacerla. Si no estuviera, va a tener que hacer un paso más, que va a ser ingresar a tu empresa en un día y ampliar su objeto,
¿ya? Pero no es necesario que modifique su nombre, ¿ya? Basta con que tenga una de sus actividades económicas su empresa, Ah, ya. Ok. ¿ya? Sí, porque ella estaba asustándome y yo dije, pero ¿cómo tan limitado? O sea, que yo voy a poder hacer si yo hago muchas cosas y soy como más artesa Lo en importante ese es que, sentido. lo importante es que tu escritura en el objeto, no en el nombre, en el objeto, detalle las otras actividades que vaya a hacer, ¿ya? Pero en el nombre basta con que diga un solo rubro más su palabra, más su nombre, ¿ya? Claro, yo tengo, por ejemplo, manufactura de accesorios. ¿Ya? Paula Georgina Estudillo Contreras, EIRL. Ese es su nombre, pero el objeto, en el objeto, en su Fabricación y comercialización, no sé, pues dice actividad a realizar. Fabricación escritura, y comercialización de accesorios personales y decorativos. ya, pues, ese lo puede ampliar. Ah, ya. Lo puede ampliar. Ahí puede ponerle comercialización de aviones, lo que usted quiera hacer, ¿ya? Y a medida que los Ok. vaya, y a medida que los vaya ejerciendo, los va informando al servicio. Claro, es que ya accesorios ya es como que también abarca un poco la bisutería. Son Sí, pues, accesorios. sí, no, sí, está bien ahí. Ahí hay que como englobarlo como en el rubro. Pero nunca Claro, va a en haber, las actividades económicas, eso sí estoy como muy limitada porque puse dos, que era fabricación de otros productos textiles no clasificados ¿ya? y fabricación de artículos confeccionados materiales textiles, excepto prendas de vestir. Entonces, eso es lo que yo decía, pero tengo que poner bisutería para que sepan por qué estoy comprando piedras, porque si estoy poniendo textiles y las piedras van a creer que no sé, por cualquier otra cosa, me imagino. Sí, con eso usted se refiere a los códigos. Lo que pasa es que en nuestra página de web los códigos son bastante acotados, ¿ya? Pero, y son bastante como genéricos. Por eso les da la opción de escribir en la descripción su actividad. Entonces usted pone el código que más se asemeje y en la descripción ahí le pone con sus palabras lo que efectivamente está realizando, Ya, ¿ya? ok. Pero Sí, lo importante es que lo que usted declare en el servicio esté relacionado, estrictamente, esté relacionado con lo que usted tiene en su escritura, ¿ya? Que vayan de la manita. sí, sí, eso es lo que estaba viendo. Nunca Eso van a es lo- estar, nunca van a estar iguales porque no tenemos código para todo, pero lo que hace se asemeje lo más posible, ¿no? ¿Ya? Claro, sí, te entiendo. Muchas gracias. Así que, pues, ya, entonces estábamos pasando cómo uno se cambiaba de régimen, entonces nos podemos cambiar todos los años. Desde enero al 30 de abril podemos cambiarnos y hay que hacerlo directamente. Nosotros ingresamos a la página web del servicio, a la opción de servicio online, peticiones administrativas, regímenes tributarios. Y ahí el sistema al tiro nos va a decir a cuál nos podemos inscribir y da una breve reseña de qué se trata cada régimen. Y si es que no nos permite, nos va a decir por qué requisitos no cumplimos para acogernos al régimen. Señorita Daniela, Claudina de nuevo. Y cuénteme. Mire, yo tengo la razón social dice alimentos, Claudina Valdebenito, IRL. ¿Ya? Pero al día cuando compré la primera insumo con factura me preguntaron qué rubro y yo quedé helada. Sí, yo dije, ¿y qué le respondo si y quedé así, plop. Entonces me dijo, pero dime qué rubro, la niña. Y yo Ya. le dije alimentos, pero me dijo qué alimento. Y ahí yo quedé así como, Pucha. Ya, y usted cuando en su inicio de actividades, en la actividad económica, ¿qué le puso? es que yo por eso estaba tan atenta escuchándola a la otra señora. ¿Sí? Es que yo produzco alimentos, por ejemplo, mermelada, alfajores, pan de Pascua, son varias cosas. Entonces, el giro dice elaboración de alimentos, pero en el rubro no dice nada. No le Entonces, en la descripción no le pusieron nada. no, si la descripción es amplia, pero cuando a uno le preguntan rubro, uno debería de decir algo más corto, porque no voy a poder
poner a decirle hago esto, porque yo Yo creo que se confundió la confundió el vendedor, porque existen varios rubros de la alimentación. Por ejemplo, puede ser que usted venda productos congelados, entonces alimentos no perecibles. Entonces yo Mire, creo que la razón social dice Alimentos Claudina Valdebenito, Espera, EIRL. Ya, ese es- pero ella ese me dijo nombre. el rubro. Tipo, Y yo es que Claudina, ese es el nombre de su empresa, ese es Sí, el nombre. el nombre. Pero cuando usted inició actividad, ¿qué le puso que iba a realizar? Producción de alimentos, o sea, Le puso solo producción de alimentos. sí, pero harta variedad. Y ahí le puso el detalle de la mermelada y todo el... Alfajores, los pan de Pascua, todo lo que hago yo, el ají, todo. Ya. Ya, no, está bien entonces. Tiene que explicar, yo creo que por eso la vendedora le preguntó qué tipo de alimento, porque existen los congelados, Mira, los no aquí lo tengo para que me ayude, mire. Dice, la empresa tendrá por objetivo desarrollar las siguientes actividades: elaboración, compra y venta de productos, panadería, pastelería, cacao, chocolate, de producción de confitería, comida, platos preparados, envasados, rotulados, la información nutricional, elaboración de otros productos alimenticios, elaboración de conservación de frutas. La hizo bien amplia, pero... Pues súper, usted puede hacer todas esas cosas. Entonces usted cuando le pregunte qué hace usted, preparación de alimentos o platos preparados. Y ahí si le pregunta algo más del rubro de la panadería, confitería, todas esas cosas. No, está bien, está bien. Ya. Sí, mi empresa fue creada en esa empresa en un día. Y ahí le da la opción de poner en el rubro todas las actividades que usted quisiera realizar o quisiera realizar a futuro. Lo importante es que usted después, bien breve, lo especifique cuando hace el inicio de actividad y qué productos va a vender o con qué productos va a comenzar a vender. ¿Sabe lo que pasa? Igual que el servicio de puestos internos lo rodea, que la gente tiene muchos mitos y muchos miedos. Uno como que le meten mucho miedo, mucho susto. No, si ya el servicio cambió y el eslogan del servicio es ayudar a los Sí, pero contribuyentes. la gente común, hay mucha gente que le tiene miedo, que te van a hacer aquí, entonces uno como que va predispuesta y se asusta. Pero Sí, ahora ya se me está quitando el miedo. Todos nos podemos equivocar. Además que no son temas que uno vea siempre ni que nos enseñen en el colegio, de educación cívica, son todos temas nuevecitos, así que se entiende. Y el eslogan del servicio es ayudar al contribuyente, es facilitar el cumplimiento tributario de ustedes. Así que cualquier duda que tengan, está en nuestras páginas y estamos nosotros en las oficinas para facilitarles su actividad. Si no es algo que nosotros que ustedes se dediquen a hacer esto, pues no todos estudiaron contabilidad, ni nos pasaron estos ramos en el colegio de educación cívica, entonces son materias que no conocen, po. Es como Claro. que les estoy hablando en Chile, por eso me cuesta, digo, ¿cómo lo aterrizo hasta el régimen? Sí. Y ahí de a poquitito uno después ya va masticando la materia, va aprendiéndola, Sí. y ahí ya se van dando cuenta solitas, después van a estar capísimas en el tema. Ya, disculpe, la última pregunta. ¿Acepta cuando dice acepta o omitir? Acepta es que yo envío la boleta, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Ya. Ya, bueno, y después cuando nosotros nos cambiamos, el sistema solito nos va a arrojar un certificado y nos va a mandar la copia a nuestro correo electrónico. ¿Ya? Otra información importante, si ustedes si quieren profundizar en hacer otros cursos en nuestra página web, está la opción de ingresar a ayuda o a contáctenos. Aquí tenemos todas las preguntas frecuentes, cómo se hacen los trámites, ya,
existen videos, si ustedes se fijan, hay videos informativos. Por ejemplo, si ustedes están todos empezando, ¿cómo subo los libros? ¿Cómo agrego, no sé, una factura? Todas esas cosas están en los videos, está la opción de los canales de ayuda, ¿ya? O si se quieren inscribir, también nosotros periódicamente estamos dando charlas de distintas materias, ¿ya? Hay una opción que está, por ejemplo, ahí se ve la página del servicio y abajito sale con naranjo, dice SI Educa. Ahí ustedes se pueden inscribir a las charlas, ¿ya? Siempre, todos los meses hay alguna charla donde ustedes se pueden inscribir, son gratuitas y después el sistema les genera un certificado de su participación en los cursos, ¿ya? Entonces, antes de terminar, vamos a repasar los 3 regímenes tributarios, ¿ya? Vamos a volver. Ya. Entonces, aquí los tenemos, ¿ya? Entonces, son estos 3 regímenes los podemos acoger nosotros. Si es que no hay un taxista aquí o alguien que tenga algún predio agrícola, que ellos se pueden acoger al régimen de renta presunta, al que les contaba que ellos tributan en base a una renta, se presume un ingreso, tengan o no tengan movimiento, ellos van a declarar en base al avalúo fiscal de sus vehículos o de sus predios o sus pertenencias mineras, ¿ya? Entonces, si no son de ellos, tenemos estas 3 opciones, ¿ya? El régimen semi-integrado, y ahí sale arribita, incluso sale como una industria, para que lo asimilen. Ahí están todas las empresas, todos se pueden acoger a ese régimen, ¿ya? Las empresas grandes que superen los 2.500 millones, todo ahí. Las empresas que sus socios sean empresas, también ahí, ¿ya? Y después tenemos el ProPyme, que ahí sale como un negocio más chiquitito. Entonces, acá van a pagar una tasa del 25%, van a tener derecho a ocupar el 100% de sus créditos, pero la gracia es que aquí también los socios tienen que ser personas naturales, ¿ya? Y la otra gracia es que pueden acogerse a contabilidad completa o pueden optar a una simplificada, que era el libro caja, el libro de ingresos y egresos. Y está el ProPyme transparente, que este es el más simplificado de todos, ¿ya? Ya, donde solamente llevan un libro de ingresos y egresos, requisito lo mismo que el anterior, que sus socios sean personas naturales, que no se pasen de las 85.000 UF al iniciar y de las 75.000 UF en sus últimos 3 ejercicios, y el servicio incluso hasta les tiene una propuesta de declaración de renta en base a la información de sus libros de compra y venta. ¿Ya? Entonces ahora, chicas, más consulta de los regímenes, acuérdense, todos los años se pueden cambiar, desde enero al 30 de abril, y se hace directamente el cambio en nuestra página web. ¿Y una consulta? Ah. Una pregunta, la Claudina de nuevo. Por ejemplo, tengo que perderle el miedo a la boleta, pero aunque yo dé boleta, ¿cierto? Pero igual puedo tener en la contabilidad simplificada, dando boleta igual. Y pues. Ya, ya. Y pues, si la tributación simplificada de IVA, ¿sí? Uy, se me fue el icono, están ahí, ¿cierto? Porque se me fue el icono del... la tributación simplificada de IVA es la que nos da boleta, que son para que se acuerde del feriante, del que vende pescado, del que vende sopaipilla, o de esos puestos que están con esos permisos que dieron de la municipalidad, esos permisos precarios, ellos son los que pagan una tasa fija trimestralmente. Ya. Ellos son los que no emiten boleta. ¿Ya? Ya. No, sí, yo creo que lo que pasa por mí es que a veces a uno le da temor meter la pata. O por último, anoten un cuadernito las ventas. Y después cuando le baje el público empieza a dar las boletas. Ya. Y eso yo sé que se va automáticamente al servicio de puestos internos. Eso yo lo tengo. Usted cuando termina el día con las boletas, envía su resumen. En la misma aplicación
le indica dónde mandar y usted lo manda. Y eso va quedándose cargado ahí todos los días hasta que haga su declaración mensual y ahí van a aparecer cargados todas sus Y compras. para esa tributación, yo necesito tener un libro de ingresos y egresos, ¿cierto? Que se llama libro caja o libro de ingresos y egresos. Ya. O sea, ¿puedo estar en ese régimen? Sí, pues sí. Ya, es Porque- que lo otro a mí me va a enredar mucho, eso de los Por eso, otros libros. Claudina, revisemos los requisitos. Entonces, en Ya. el propio transparente, que el más sencillo de todo. Entonces, uno de los requisitos es que sus socios sean personas naturales, ¿ya? Ya. En el caso suyo de su empresa, usted es la socia y es una persona natural, no una empresa, así que cumple el requisito, ¿ya? Su capital inicial no tiene que superar los 2.500 millones. Yo creo que no, estamos, estoy ¿cierto? lejos Y tuviera inicio de actividad hace varios años, su promedio de sus 3 últimos años no debe superar los como 2.200 millones. Así que cumple todos los requisitos, puede acogerse a ese régimen, ¿ya? Ya. Pues usted va a ingresar a nuestra página web, donde dice servicio online, peticiones administrativas, y ahí hay una opción que dice régimen tributario, y ahí va a buscar el ProPyme transparente, y en ese Sí, se va a inscribir. lo voy a anotar aquí, porque tengo todo anotado lo otro. Sí, porque si no se inscribe dentro de los 2 primeros meses, el sistema solito lo va a inscribir al otro, al ProPyme, Ya. ¿ya? Y ahí la va a dejar con contabilidad completa si es que usted solita no solicitó simplificar. No me asuste, ahí sí que me da. Si no lo hace, va a tener que esperar hasta enero, que no falta nada así, pues, de enero a abril para cambiarse de régimen. Yo quiero pagar mi impuesto, ese no es el problema. Lo que quiero es simplificarme la vida, o sea, pagarlo, pero que yo pueda entender lo que estoy haciendo. Eso, Sí, que yo lo entiendo. Ya, muchas gracias. Sí, pues, Claudina. Oiga, una consulta. Nuevamente yo, Paula. Eso de la ProPyme simplificado, entonces uno se tiene que inscribir en el servicio de impuestos internos, o sea, uno automáticamente no queda ahí. No. Tienen que inscribirse. Por eso les decía, usted, ¿hace cuánto inició actividades? No, yo inicié en septiembre. En septiembre, septiembre y octubre tenía para inscribirse. Si no se inscribió en un régimen, lo más probable es que el sistema lo haya dejado en el ProPyme, que en el que les decía yo que pagan 25% y que llevan contabilidad completa con la opción de llevar una simplificada. Sí, revíselo. Usted ingresa a nuestra página web donde dice servicio online, petición administrativa, régimen tributario. Y al tiro el sistema les va a decir si ya el sistema la acogió a algún régimen. Ya, o sea, yo me ingreso. Y si no le gusta el que la dejó el sistema, usted acuérdese que desde el 1 de enero se puede cambiar. Ya, o sea, no me puedo cambiar ahora. No, pues, es desde el 1 de enero al 30 de abril. 52, 88-1. Déjeme ver si estoy, como me dijo, o sea, me voy a servicio de impuesto interno. Sí, o dice servicio online o trámite en línea, a veces dice. Sí. Petición administrativa. Y dice, como el tercer icono, dice regímenes tributarios. Petición administrativa y otras solicitudes. Dice petición, solicitudes, consultas sobre interpretación. No, ¿cómo me dijo que decía? Repite, devuélvase una pestañita más atrás. Estoy en peticiones administrativas y solicitudes. ¿Ya? Y como el tercer icono dice régimen tributario. No, sale peticiones, solicitud de bienes raíces, consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias. Voy a ingresar yo a la página y se la voy a mostrar en... Régimen tributario. Aquí está, régimen tributario, dice. Sí. Ya, súper. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué dice? Ingresó con su ruta y su clave, ¿cierto? Sí, con el ruta y la clave de la empresa. ¿Y arribita qué régimen dice que está inscrita? ¿Dónde se ve eso? ¿Inscripciones, régimen tributario? Arribita va a decir
va a decir régimen actual. Usted no tiene régimen tributario, me sale. Ya, entonces ahora tiene la opción, pues. Va a ir, seguramente le van a salir 4 casilleros con el ProPyme transparente, con la presunta. Entonces tiene la opción de inscribirse en el que usted quiera. Ya, ¿y cuál me convendría lo mío? Es el más chiquito, el del 10%, ¿cuál es? El ProPyme El ProPyme transparente. a régimen enfocado en contribuyentes pequeños y medianos, cuyos propietarios sean contribuyentes de impuestos finales. Ese. Es. Ah, entonces me inscribo al tiro, ¿o no? Y, pues, Sí. y ahí tiene que avisarle después a su contador que usted pertenece a ese régimen. Para que no le vaya después a cobrar que le hizo balance ni nada, pues, porque usted sabe que ese régimen lleva No, pero solamente. estoy recién empezando. Si la verdad es que, No, pues para que. tuve que hacerlo por el Formalízate, por eso. Ah, ya, importante. Después en el mes de abril va a haber una Ujú. propuesta para su declaración y ahí usted, Ya. si lo va a hacer solito, lo va a hacer con el contador, le avisa cuál es el régimen a su contador. ¿Ya? Ya. Y el ProPyme me evita muchos libros que otros tendría que tener. Así es, usted con ese lleva solo uno, que es el libro caja. Ah, ya. ¿Qué- Ok. qué- Gracias. ¿De qué? Porque es bien parecido al libro de compra y venta, ¿ya? Es bien No, parecido. sí, lo ubico más o menos. Sí, Sí. lo- Además lo- de que yo vendo por boletas del mismo servicio impuesto interno. ya, bueno. Mejor, pues así le va quedando todo en línea. Sí, no, yo no. Por fuera no. Ya Sí, bajé ¿no? incluso todos los, ¿cómo se llama? La Todas las aplicación. cosas que había que bajar y me recomendaron. Qué bueno, qué bueno. Sí, es Ya, más fácil. muchas gracias, te lo agradezco un montón, o si no, no hubiera sabido nunca que tenía que inscribirme. Ya, súper. ¿Alguna otra consulta, chicos? Porque vamos justo van a ser las 5. Estamos como en la hora. Muchas gracias. ¿De qué, pues? ¿De qué? ¿Está Javiera? Paula, no. No, Javiera era la niña que me recepcionó. Sí, Javiera. Javiera se habrá ido para que nos Javier dé. del Cercotec de Puente Alto. Parece que se salió, dejó la encuesta nomás. Ah, ay, chuta. Ya, pues. ¿Dónde está la Kimberly? ¿O no? No, parece que no. Hola Sí, Daniela, hay Hola. un Está hablando por de... acá te saluda Dani del Centro de Negocios Cercotec La Florida. Hola, mucho gusto. Sí, 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 no sé dónde estará la Javi, pero estuve escuchando la charla, muy buena charla, gracias Daniela. Ya. A ver, dame un segundo. Sí, Bueno, la idea es la que idea es puedan que contestar sigan la los encuesta que dejó consultas. Kimberly. Sí. Bueno, Ya, ojalá perfecto. le haya quedado clarito que existen 3 regímenes, la fecha en que se pueden escoger y dónde se pueden inscribir. Tienen la opción de cambiarse Sí, todos los años si es que quieren. ¿Ya? Eso, pues. perfecto. Ya, Muchas muchas gracias gracias por Daniela. y muchas gracias por la invitación. Ya, que estén muy bien y a los participantes no olviden contestar la encuesta, porfa. Allí van a dejar sus correos electrónicos y eso nos va a facilitar a nosotros poder enviarles el material de la charla. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, señorita Daniela. Muchas gracias. Se pasaron.